Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy martes 26 de abril tenemos la palabra abierta en Malaquías capítulo 2, versículos 10 al 16. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. El amor por el prójimo. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre, que es el Dios que a todos nos ha creado? ¿Por qué, pues, nos engañamos los unos a los otros, violando así la alianza que hizo Dios con nuestros antepasados? Judá es infiel a Dios y se cometen acciones horribles en Jerusalén y en Israel. Judá ha violado la santidad del templo que el Señor ama, y los hombres de Judá han tomado por esposas mujeres que adoran a dioses falsos. Ojalá el Señor borre de nuestra nación a quienes hacen tales cosas, sean quienes sean, aunque traigan ofrendas al Señor Todopoderoso. Pero ustedes aún hacen más, inundan de lágrimas el altar del Señor y lloran con grandes lamentos porque el Señor ya no acepta con gusto sus ofrendas. Y aún preguntan ustedes ¿por qué? Pues porque el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando erais joven. Era tu compañera y tú le prometiste fidelidad. ¿Acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que le sean consagrados? Cuiden ustedes pues de su propio espíritu y no falten a la promesa que le hicieron a la esposa de su juventud. El Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice: cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Una referencia muy fuerte a lo que tiene que ver con la vida matrimonial, y en realidad el prójimo, la persona más cercana a todos nosotros, es nuestro cónyuge. Aquí podemos encontrar que dicen no tenéis un mismo padre, pero la situación del padre es el padre Abraham, que es el padre de la fe, y está enfocado la enseñanza a aquellos que son creyentes verdaderos. Entonces el pueblo de Israel, que es el creyente, es el padre común que tienen ellos, y la paternidad, que es el vínculo de redención del pueblo de Dios. Esta es la orientación de que a ese padre que es Abraham, el de la fe, el que guía, y sobre ellos está nuestro Dios, es el que está hablando. De los matrimonios mixtos con paganos, condenados en los versículos 11 y 12, constituían una amenaza para la fe caracterizada en la base del pacto de Dios con Israel. El Señor había dicho en Deuteronomio que no podían emparentar con personas de otra nación, porque ellos traerían sus dioses ajenos para que servirían entonces a ellos. Y Judá prevaricó, tuvo abominaciones, permitió que se casaran con personas extrañas y que tenían dioses extraños. Había abominación. ¿Qué es la abominación? Es en este caso la idolatría, la impureza, las irregularidades en el ritual, las violaciones de la ley moral. Y en un momento también permitir que en los lugares sagrados estuvieran los paganos, menospreciando sus vidas de que están apartados para Dios, para la gloria del Señor. El Señor destruirá a los varones de la casa del hombre que profana su santidad, casándose con una mujer extranjera. No quedará nadie en su casa
para ofrecer sacrificios. Aquí podemos entender que el matrimonio es un pacto hasta que la muerte nos separa, y Dios está llamando entonces a que sea fiel el cónyuge para con su esposo o esposa. Y aquí nos está diciendo que es un delito el tomar por esposa no a una mujer de vuestro pueblo, sino a una extranjera. Es bastante malo. Y allí se notaba de que las mujeres como la primera mujer ya mayor, entonces los hombres se casaban con mujeres más atractivas, más jóvenes, y que no eran del pueblo de Dios. Y esto era algo doloroso, porque el Señor decía: ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? La mujer de tu juventud, esa esposa que se dio el pacto con ella, y ella es la que Dios acepta como la mujer de un contrato sagrado que se hizo en la presencia del Señor. El marido y la mujer son los que el Señor ha unido y son los que han sido establecidos. Así que el tremendo es que el propósito del matrimonio hebreo era asegurar la descendencia piadosa. Al divorciarse de las esposas judías y casarse con una extranjera, entonces se criarían hijos fuera de la fe de Israel. Y el Señor esto lo repudia, lo odia. Y aquí podemos notar que el Señor no quiere aceptar ninguna ofrenda, ni lágrimas que no tengan un verdadero arrepentimiento y entrega de parte de estos hombres hacia Dios. La pregunta es: ¿a quién debo cuidar con el amor de Dios? Debo cuidar y debemos cuidarnos con nuestro cónyuge, la persona más cercana, tanto el esposo con la esposa con el esposo, y mantener la unidad, la lealtad, el cuidado y la dedicación. Pregunta: ¿cuál es la actitud que debo corregir hacia mi cónyuge por amor a Dios? Esa es una situación que tenemos que ver otra vez, en que vale la pena cuidarnos en la infidelidad, la deslealtad, el despreciar, el de no tomar en cuenta su vivencia y su comunión. Y aquí tenemos el ensayo que dice: delante de Dios. John Sudworth, enviado especial a China por la BBC de Inglaterra, llevó a cabo un experimento para ver cuánto tardaría en buscar a una persona usando únicamente cámaras de seguridad en aquel país. Sorprendentemente, la República Popular China tardó solo 7 minutos en encontrar al periodista usando únicamente las cámaras de vigilancia. En la actualidad, Corea del Sur tiene más de 1 millón de cámaras en lugares públicos, y si a esto le sumamos las cámaras de los vehículos y los comercios privados, estamos siendo vigilados por millones de cámaras. Así, estos dispositivos de seguridad juegan un papel importante en la prevención de accidentes y delitos. La adoración significa presentarnos ante el Dios vivo. Si Él no estuviera vivo y no nos acompañara, no podría ser el sujeto de nuestra adoración. Y si no creemos en que Dios vive y está con nosotros, rendir culto en la iglesia no sería adorarlo. Mientras que las cámaras de vigilancia observan al mundo, nosotros permanecemos coram Deo, es decir, en la presencia de Dios. Por lo tanto, debemos vivir constantemente como si Dios nos estuviera observando en la vida diaria y no solo durante el culto. Así, el verdadero adorador es aquel que vive como la gloria de Dios se maximiza en la encrucijada entre la adoración en la iglesia y la adoración en la vida personal. Y podremos revelar la influencia de Dios en el mundo cuando dejemos de lado nuestros derechos, reconociendo que Dios es el Señor de todos los hechos y situaciones, y dejemos que Él nos gobierne. Qué buena, hermosa ilustración. Oremos diciendo: Señor, tú me has mandado a amar al prójimo como a mí mismo. Perdóname por no haber tratado en verdad y con integridad a mis hermanos. Intercedo por quienes están casados para que puedan recordar que tú, Dios, eres el testigo de su matrimonio. Ayúdales a honrar a su cónyuge y a cuidar a su familia. Amén. Con mucha vivencia victoriosa en el día de hoy. Felicidades.
Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.